Te lo suplicamos, danos la gracia por medio de tu Santo Espíritu para poder transmitir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el verso 15 es un pasaje muy interesante porque está haciendo alusión al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note que el verso 14 dice que el apóstol dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente el ministro que ha sido llamado de parte de Dios siente, como en el caso del apóstol Pablo, la necesidad de doblar sus rodillas, pero el apóstol está teniendo en mente a aquellos cristianos de Éfeso, pero note que en el verso 15 nos define que no solo está pensando en seres individuales, hombres, mujeres, niños, jóvenes, sino que en el verso 15 nos indica que él está pensando en familias. Y no solamente eso, sino que él profundiza en el verso 15 y nos deja, yo diría que con una enorme inquietud, cuando primero hace alusión a un padre, solo que este padre es un padre muy especial. En México dirían, es un padre bien padre. Porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Pablo desde el verso 14 empieza a hablar de la paternidad tan importante en estos tiempos. Especialmente por el hecho de que usted sabe que vivimos en épocas donde el hombre está perdiendo de una manera muy rápida el concepto de paternidad. De hecho, en lugares tan modernos como los de Estados Unidos o los países modernos, europeos, y probablemente también en nuestra Chapinlandia, muchas mujeres han llegado a la conclusión que no necesitan de los hombres. Supongo yo que en esta noche no hay aquí mujeres que piensen así, pero por si acaso, como ustedes son hijas de Dios, y ojalá hijas de Sara, ¿verdad? De acuerdo a lo que Pedro nos dice en su primera epístola, pues probablemente no piensen de esa manera. Pero usted sabe que la paternidad está pasando de moda. De hecho, hoy usted sabe que una mujer no necesita un hombre, no necesita casarse para ser madre. ¿Estamos de acuerdo con eso? A través de una probeta con un espermatozoide de un desconocido, un vientre de una mujer, por supuesto, puede ser engendrado. De tal manera que muchas mujeres modernas, entre comillas, crían a sus hijos sin padre. De hecho, usted sabe que la mujer ha estado ocupando dentro de la fuerza laboral de los países papeles muy importantes. Las mujeres hoy son profesionales, son empresarias, son exitosas. De hecho, a muchas de las mujeres se les contrata en muchos puestos de trabajo y a veces se les prefiere por sus características. Y todo eso va ayudando a que la mujer piense, ¿y para qué necesita un hombre? Yo sé que ese concepto le puede estar chocando a usted, porque es hija de Dios, pero indudablemente, si vemos acá, el apóstol está haciendo alusión, estamos en Efesios 3:14, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces note que desde aquí él habla de Padre y automáticamente habla de Hijo. Y usted sabe que un padre y un hijo ya conforman una familia, ¿no es cierto? Probablemente en una familia completa, porque ¿qué familia puede ser completa sin madre? Pero no me voy a meter yo a esto ahorita, sino que nos vamos a dar cuenta que inmediatamente de hacer alusión al Padre y al Hijo, el apóstol Pablo aquí en Efesios dice, ¿de quién? Y el contexto nos indica que se refiere al Padre.
de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Bueno, aquí me viene la pregunta cuando estaba leyendo esto, que tal vez no la vamos a dilucidar totalmente, pero Pablo está pensando en familias en el cielo, en otras palabras, familias celestes. Y está pensando, porque note que dice de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver las familias en la tierra, ¿no es cierto? Y quizá no tenemos una idea muy clara, aparte de la familia a la que estamos haciendo alusión, Padre eterno, Hijo eterno. Pero aquí no se está refiriendo exclusivamente a esa familia. Yo creo que en cuanto a esto hay muchos misterios que tampoco hoy quiero yo tocarlos porque apenas a veces entendemos lo que la Biblia y Dios nos quiere revelar acerca de la familia en la tierra, como para entender las cosas que están en los cielos. Uno podría interpretar que cuando dice que recibe nombre toda familia en el cielo, son aquellas familias que ya se fueron. Pero yo siento que eso es un poquito jalado. Puede ser una parte de eso. Pero deben haber familias en otras esferas. Amén. Pero mejor entremos a la familia terrenal. Que una cosa interesante es que recibe nombre del Padre. Ahora, estudiando el original, el verso 15, uno se encuentra con conceptos un poquito difíciles de transmitir, pero aquí la palabra familia, fíjese que es la misma palabra, en griego es patria. Para nosotros la patria, ¿qué es? Cuando usted oye la palabra patria, el 15 de septiembre, o cuando es en México, también, ¿verdad? Nos copiaron. O nosotros le copiamos a ellos. Pero es en septiembre, el mes de la patria, se dice, ¿verdad? ¿No es cierto? Y cuando juega la selección, aunque pierda, nos sentimos patriotas, ¿verdad? Y cuando se camina la marcha de 50 kilómetros, un guatemalteco que entra en el puesto 22, patriotas, aunque no suene el himno, ¿verdad? Porque no ganó ni una medalla. Pero se enfatiza mucho la patria y cuando vemos la patria estamos pensando en el país. Pero hace más o menos 2000 años, aunque el concepto, la raíz de esa palabra nos habla de patria, familia, que se traduce en nuestras Biblias, pero la palabra es patria, viene de pater. ¿Sí? En la época que el apóstol escribe, ¿se acuerda usted que precisamente el imperio romano domina el mundo conocido y por supuesto también Israel, por supuesto Jerusalén, las tierras donde caminó no solo el Señor, sino que el apóstol Pablo? Y entonces aquellos que estudian derecho, como la hermana Daris, sabe que hay un concepto latino o del latín muy usado en el derecho romano del pater familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo vio usted en alguna de los cursos de derecho? Pater familia. Entonces pater es padre. ¿Sí? Disculpe que esté haciendo toda esta introducción, pero me interesa mucho porque quiero tratar de trasladarle a usted lo que el apóstol en su tiempo, de acuerdo a las palabras que utilizó en su tiempo, nos quería trasladar. Y es el hecho de que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos da su nombre a todas las familias de la tierra. No sé si me está siguiendo. Especialmente aquellas familias que, como dice San Juan 1:12, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces yo quiero hacerle ver a usted, tal vez por enésima vez, que nosotros como hijos de Dios
Y las familias que estamos buscando los principios de Dios para poder desarrollarnos como familias en la tierra, no somos cualquier cosa, hermano. Y lo interesante es que por eso el apóstol que les escribe a los efesianos, les está diciendo que tanto las familias en el cielo como en la tierra reciben los genes del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros somos familias que venimos del Padre. Pablo en otra ocasión, siempre hablándole a los griegos, ¿se recuerda usted que en Hechos él va al Areópago? Era un lugar donde llevaban a todos los grandes maestros griegos, los filósofos, para que trasladaran la novedad del día, porque los griegos eran muy dados al conocimiento. Acuérdese que Jesús, cuando se relacionó con ellos, dijo, los judíos buscan señal, ¿se acuerda? Los griegos buscan conocimiento. De hecho, la filosofía viene de filos, amor, sofía, conocimiento. Entonces la filosofía es el amor al conocimiento. Y parece que nosotros en Occidente agarramos la herencia del amor al conocimiento, y yo me temo que muchos cristianos son filósofos, porque aman más el conocimiento que poner en práctica lo que conocen o lo que saben. Bueno, en ese sentido, alejémonos un poco del pensamiento griego y metámonos mejor al pensamiento de Dios. Muy bien, entonces, en esa ocasión el apóstol les dice a los griegos, en relación al Dios no conocido, les dice, citando a un poeta griego, de cuyo linaje, dice, venimos todos. ¿Se acuerda usted de este pasaje? ¿O quiere que lo busquemos y lo leamos para que nos quede bien claro? Déjeme ver si lo encuentro. Amén, entrémosle ahí pues. Hoy vinieron bien conectadas las computadoras. Vamos a ver, Pablo en Atenas. Muy bien. Dice, leamos el 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, dice Pablo, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocerlo, eso os anuncio yo. Qué inteligente Pablo para evangelizar a los griegos, ¿verdad? Buscó algo que estaba en el ambiente conocido de ellos para llevarlos a la verdad de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, verso 24, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo. Acuérdese que a veces naciones se puede traducir familias o pueblos, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Si pasamos al 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Ahora, él se está refiriendo al Padre. Aquí todavía no está hablando del Hijo. Está hablando del Padre que hizo todas las cosas. Ahora note que dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si uno estudiara un poquito la filosofía griega, uno encontraría que más o menos esas cosas pensaban ellos, solo que en otros ángulos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho. Ese Pablo, fíjese que no tenía miedo de leer a los poetas griegos. Yo no sé si los leyó cuando estudió con Gamaliel, pero lo cierto
es que Pablo, el conocimiento que adquirió, le sirvió. Por eso el conocimiento que tú tienes te puede servir. Amén. No se me ha dormido ni se me ha perdido, porque también nosotros somos linaje suyo. Y cuando habla de linaje, se une con el concepto que Pablo nos está trasladando acá, de quien recibe nombre, toda familia. Qué interesante saber que nosotros, hermanos amados, tenemos el nombre de Dios. Cuando le hablo de los genes de Dios, es porque todos los que ya nacimos de nuevo, o nacimos de lo alto, como dice Juan, estamos naciendo por el trabajo del Espíritu de Dios. Y cuando se nos constituye hijos de Dios, hay una operación, si usted quiere, genética espiritual, que hace que nosotros ya no seamos cualquier cosa y por lo tanto nuestras familias ya no deberían de ser iguales a las demás. Entonces Pablo está tratando de hacerles ver a los de Éfeso, porque es interesante que Pablo no solamente hace alusión a las familias aquí, sino que ya en el capítulo 5 nos da instrucciones muy específicas en cuanto a las familias. Instrucciones que tanto nos cuestan a nosotros ponerlas por obra. Por eso está que cuando Pablo habla acerca de esto, y en el capítulo 5 nos hace alusión al matrimonio de Cristo con la novia, con la iglesia. Porque note que desde el verso 23 del capítulo 5, Pablo empieza a dar instrucciones para las familias. ¿Cuántos esposos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 esposos hay, ¿verdad? Alfonso está por ahí también, 6 esposos. Algún tiempo fue esposo Roberto, 7. Y las esposas que están aquí solas también están pensando en sus esposos, que un día van a estar aquí, ¿no es cierto? Por la fe. Gloria a Dios. Pero a esos esposos de esas familias cuyo nombre el Padre les dio, les pide cosas específicas el apóstol, prácticas. Tan sencillas, pero tan difíciles, ¿verdad? Y les dice, mariditos. Verso 23. Un poquito más adelante. El 25. Amad a vuestras mujeres. Pero nos pone un parámetro bien alto. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahí tronamos todos los mariditos. Porque no se dé color. Pero ¿cómo ama usted a su esposa? Solo medite. Porque aquí nos dicen cómo amarla. Nos dan el cómo, ¿no es cierto? Nos dan el parámetro. Pero ¿cómo la ama usted? Es como para meditar, ¿verdad? Fíjese, hermano, que ya no la amo. Yo he oído, en consejería matrimonial he oído eso muchas veces. Ya no me asusto. ¿Por qué no da por sentado que el esposo cristiano que viene al culto y que incluso hasta privilegio tiene, ama a su esposa? ¿Qué si uno se lleva la sorpresa de que cuando se sinceran, dicen, ya no la amo? Pero no se preocupe, porque Pablo entendía eso. Y sin duda vio que muchos esposos efesianos ya tampoco las amaban. Una situación que nosotros tenemos que entender es que el amor decrece, pero también afortunadamente crece. Es como una planta. ¿A cuántas les gustan aquí las plantas, hermanas? ¿Les gustan a ustedes las plantas? ¿Sí? ¿Sí?
No son llenas de plantas, no, yo no estoy hablando de eso. No, ¿les gustan las plantas a ustedes? ¿O son llenas de plantas? Bueno. Pero a las mujeres les gusta sembrar, ¿no es cierto? Y cuidar las plantitas, y cuando florecen las rosas, qué bonitas. El olor, la fragancia. Lo que no nos gusta de las rosas son las espinas, ¿verdad? Pero así es el amor. El amor, necesitas cuidar esa plantita para que se mantenga fuerte. Y es interesante que muchas veces nosotros no meditamos en el concepto del amor entre un hombre y una mujer, que los llevó a casarse. Yo no sé si usted se casó por amor, ni me respondo. Yo estaba bien bolo, dicen unos. Cuando dije sí. A veces pasa eso, ¿verdad? Que si hubiera estado sobrio, dice. Bueno, eso dejémoslo para la gente del mundo, ¿verdad? Pero acuérdense, algunas parejas se casaron en el mundo. Y entonces los principios con los que se casaron no necesariamente son los mejores, ni los más adecuados. Y eso se refleja aún en Cristo. Cuando ya llegaron al Señor, se reflejan aquellas cosas que no se hicieron bien. Pero la buena noticia es que el Señor está interesado en que aquellos hogares que empezaron mal, terminen bien. Si se está dispuesto a obedecer los principios de Dios. Entonces, nosotros vemos que también a las mujercitas, a las espositas, como dije mariditos, pues espositas, ¿verdad? En el verso 22, no pierda de vista el hecho de que estamos hablando de familias que tienen el nombre de Dios. Porque de quien recibe nombre, toda familia que está en la tierra. Ahí está su familia, muchas gracias hermano, y ahí está la mía. Las mujeres estén sometidas. Qué palabra más fuerte. Me la voy a disfrutar. Sometidas. A sus propios maridos. ¿Cómo? Nota que a los dos les dice ¿cómo? Como al Señor. Claro, cualquiera de ustedes me va a decir, sí, pero mi marido no se parece al Señor. Está como a años luz del Señor. Y note usted qué responsabilidad la de nosotros, ¿verdad? De parecernos a Cristo. Porque mientras más nos parezcamos a Cristo, más fácil le va a ser a la esposa sujetarse. Claro, no es justificación no sujetarse a un varón que no se parece a Cristo, porque aquí dice, esposas, mujeres, estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Note que en ambos casos apela a un modelo, no es un modelo humano, y es donde se nos complica, porque todos nosotros somos humanos. Estamos formados de la misma pasta. Aunque el cuerpo de pecado dice que ya fue sometido, dice la versión Las Américas en una nota, que está sometido a la inoperancia, es decir, ya no se mueve el hombre de pecado. Ustedes saben que tenemos una naturaleza pecaminosa, que si la alimentamos un poquito, crece, se fortalece. Tenemos un viejo hombre y por supuesto una vieja mujer, ¿verdad? Que dice Efesios también que está viciada o viciado. El viejo hombre está viciado. Hermanos amados, tenemos que entender que nuestro viejo hombre está viciado. Todos los que estamos aquí no nacimos cristianos, no nacimos hijos de Dios, ¿verdad? Llegó un momento en el que el Señor se reveló a nuestras vidas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el tiempo que usted y yo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, antes de que el Señor se revelara, nuestro viejo hombre se envició. ¿Sí o no? ¿Y cuántos acarreamos al viejo hombre?
Yo siempre he dicho que el viejo hombre es el doctor Merengue. ¿Ha leído usted las tiras cómicas del doctor Merengue? ¿No? ¿Nunca? No. Yo digo que sí. Es un viejo feo que siempre se le sale así y hace cosas malas, ¿verdad? Y piensa cosas malas. Ese es el viejo hombre que nosotros llevamos. En cierta manera, todos nosotros llevamos un muerto, acarreamos un muerto. Vicioso. Lleno de las cosas que no le agradan a Dios. Ese viejo hombre quiere ser esposo a la manera machista. Aquí mando yo. ¿Sí o no? Todos llevamos esa tendencia. Usted no me va a dejar mentir, hermano amado, que su papá, varones que estamos aquí, influenció bastante en el concepto que nosotros tenemos de familia y de matrimonio y del papel del esposo. ¿Sí o no? Si fue un buen padre, un buen esposo, y usted tuvo ese ejemplo, pues influenció de una buena manera. Pero si por el contrario era un Juan charrasqueado, que le gustaba beber, mujeriar, parrandear, y trató mal a su mamá, entonces usted también, de alguna manera, tuvo ese modelo. Y la mala noticia es que cuando usted vino al Señor, ese modelo no se fue, como por arte de magia. Está subyacente, está ahí, dispuesto a activarse, si usted le da lugar a que se active. ¿Me está entendiendo? Y eso afecta a los matrimonios. Esas familias que tomaron el nombre del Padre y que son especiales para Él y que Él espera que sean consecuentes al nombre de Él. Porque al fin y al cabo, cuando termina Efesios 5, dice, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia, dice. Entonces, la relación de Cristo como esposo y de la iglesia como esposa es el parámetro. Yo quiero que usted entienda que eso es un matrimonio místico, pero que el plan de Dios es que las familias que tomaron el nombre de Dios reflejen en la tierra ese modelo que va a ser una realidad más adelante. ¿Me está siguiendo? Parecen parámetros inalcanzables, pero usted y yo por eso es que no somos religiosos, sino que nos cambiaron naturaleza de adentro para afuera. Usted y yo tenemos que sentir el proceso dinámico. El doctor le llamaba el poder mutante. ¿Qué es mutar? La radioactividad produce mutaciones. Personas expuestas a la radioactividad pueden sufrir su genética, sus células, pueden sufrir mutaciones horrorosas que los vuelvan hasta monstruos. De eso hay mucha película ahora, ¿verdad?, que ven nuestros jóvenes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando él hablaba del poder mutante de la palabra, es que la palabra que usted está escuchando debe de producir un poder que nos cambie, que nos mute, que quite los valores inadecuados del mundo, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, dice la palabra. Yo le aseguro que usted en su propia vida encuentra parámetros de cómo usted es mamá. Yo le aseguro que usted muchas veces corrige a sus hijos como la corrigieron a usted. ¿Ha encontrado usted eso en el ambiente? ¿Se ha dado cuenta cómo repetimos la misma historia? Yo mismo como padre me he encontrado, porque yo viví más con mi mamá que con mi papá, que tengo parámetros arraigados de cómo mi mamá me corregía a mí, de los que me tengo que desembarazar cuando no son de Dios.
Y usted no se haga también. Y no es fácil desarraigarlos. Yo le aseguro que si su papá en la casa era serio, usted también es serio. En la iglesia y en el trabajo, risa y risa. Le dicen el risueño, pero en casa le dicen el ogro. ¿Se da cuenta usted que hay gente en casa que siempre es serio? Quizá porque papá heredó del abuelo. ¿Cuántos recuerdan a los abuelos serios y complicados que no se les podía dirigir la palabra? ¿Recuerda usted abuelos así? ¿No? ¿No? Pero los abuelos, yo recuerdo haber conocido abuelos y bisabuelos serios. Fíjese que mi papá creció, creo, en un ambiente en el que los niños y los jóvenes no pueden hablar cuando están los adultos. ¿Alguno de ustedes creció en ese ambiente donde la regla era esa? ¿Sí? 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 Se le callaba al niño. Usted no, usted es un niño, usted no se meta en conversaciones de adultos. Y usted tuvo que... ¿Cómo se siente un niño cuando le dicen así? Empieza a hacer au, 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 au. Como hacen los perritos, ¿verdad? Pero ¿cómo está su corazón? Herido. Y esos son parámetros que yo no sé de dónde vinieron. Tal vez vinieron de los españoles. Yo no sé. ¿De dónde vinieron? Pero ¿serán bíblicos? Un niño necesita desde pequeñito sentirse en un ambiente de amor, donde aún la tontera que va a decir, se le puede decir: mi hijo, no es exactamente así como estás diciendo, pero yo te voy a explicar cómo. ¿Quién dijo que un niño no puede decir algo que pueda servirle a un adulto? ¿Quién dijo eso? Si usted quiere, la idiosincrasia, la manera de ser papás. Y nosotros como cristianos podemos estar manejando el mismo concepto. ¿Sí o no? Y no detenernos a pensar si eso está bien o eso está mal, si eso agrada a Dios o no agrada a Dios, si eso debe formar parte de las familias que tienen el nombre de Dios. Y eso solamente para explicarle a usted tan solo un pequeño detalle. Nos dice que de los niños de pecho, ¿perfeccionaste la alabanza, pues? No dice la Escritura: dejad a los niños. Fíjese que Cristo no tenía esa cultura. Dejad a los niños. Los apóstoles, los discípulos de Cristo sí tenían la cultura. Sáquese, le decían al patojo. Yo digo que hasta coscorronearon a uno usted. ¿Y se ha dado cuenta usted que en las iglesias hay también de ese tipo de discípulos de Cristo? Sí. Hoy pareció uno, ¿verdad? Diciéndole: siéntese con sus niños. Gracias a Dios que se estableció una clase, porque los niños son niños. Y también nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos. Pero también ellos en una clase de adultos no se sienten muy cómodos, ¿verdad? ¿Me está siguiendo, hermano? Porque él dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y dígame si Jesús no era una personalidad en su tiempo. Humanamente hablando, todo el mundo lo quería conocer. Era un dramaturgo. ¿Y eso qué es usted? Hacedor de milagros. Usted sabe que en los tiempos de Jesús no solo Jesús hacía milagros, había muchos taumaturgos en esos tiempos, pero eran personas importantes. Los judíos hacían milagros, los fariseos. Eso lo cuenta la historia. Entonces, obviamente los niños, como las mujeres en la cultura judía, ni los contaban. 5,000 les dieron de comer en la multiplicación de los panes, sin contar niños ni mujeres,
porque no los contaban. Y algo de eso pasa ahora, ¿verdad? Por eso, qué importante es que nosotros como congregación le demos su lugar a los niños. Y que actuemos todos como a los jóvenes para darles su lugar, para que sean formados. Todo eso forma parte de los principios de Dios para las familias, que traen el nombre de Él. Bueno, yo tengo que regresar un poquito al 3, el tiempo se me está yendo. Pero note usted que en ese contexto el apóstol dice algo que yo creo que nos va a servir en estos tiempos a nosotros. Como congregación, dice el verso 16, sigue hablando del Padre porque dice que os conceda, pero el objeto sigue siendo el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Que Él, el Padre, note qué lindo es establecer que nosotros tenemos un Padre, aunque no hayamos tenido un buen Padre en la tierra, o un Padre perfecto, que no existe. Que Él os conceda conforme a las riquezas de su gloria, verso 16, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo se siente usted en el hombre interior? Así muy sinceramente. ¿Se siente fuerte? Tenemos que ser honestos. Hemos sido sacudidos. Por eso estaba enseñándole sobre la palabra, ¿verdad? Lo que la palabra hace. Porque si algo alimenta al hombre interior, y por supuesto a la mujer interior, es la palabra. Es el pan que alimenta y nutre al hombre interior. Pero note que aquí el apóstol, en ese contexto familiar, porque mire hermano amado, platicábamos con Roberto hace unos minutos. Qué difícil es saber que dos familias aquí fueron tan duramente afectadas con la ausencia del padre. Yo me pongo a pensar si ustedes como esposas se han puesto en esos zapatos. Porque tal vez así miran diferente a su esposo. ¿Se da cuenta usted que en lo cotidiano de la vida la imagen del esposo puede bajar ante la esposa y viceversa? Por lo cotidiano de verle, ay, quítate de aquí, ay, vos, ay, no sé qué. ¿Y cuando ya no está? ¿Y cuando ya no está? ¿Se da cuenta usted que nosotros los humanos somos meros raros? Empezamos a amar cuando ya no están. Valoramos cuando ya no están. Ay, si yo lo tuviera ahorita, le haría su comida preferida. ¿Por qué no se la haces ahora? Con amor, con disposición, con servicio. ¿Por qué cuando ya se fue? Ay, si es... No estoy ejemplificando que así sea. Estoy hablando en el sentido de lo importante que es que nosotros podamos entender que en los momentos difíciles, ojo, en el contexto familiar, ¿por qué yo puedo estar tranquilo en medio de lo humano que es difícil, de saber que nuestras hermanas pueden ser fortalecidas por el Padre? Pero en una operación espiritual, y también sus hijos. Porque dice, pero note que es una operación del Padre. Yo sabe que creo que nosotros nos hemos perdido mucho de la revelación del trabajo que el Padre hace en nuestras vidas. Hablamos mucho del Hijo. ¿Se ha dado cuenta? Se predica abundantemente del Hijo. Y por lo menos desde 1906, desde que en Azusa, en la calle Azusa,
en Los Ángeles, California, el Señor empezó a bautizar de una manera tremenda con Espíritu Santo, se habla mucho del Espíritu, ¿verdad? Pero del Padre se habla poco. Y esta operación del Padre dice que Él los conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos. Cuando las familias necesitan fortaleza, es el Padre el que trabaja. ¿Por medio de qué? De su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Dice, con poder, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Hermanos amados, venir a un culto como este, con todo el sacrificio que significa para muchos de ustedes en los cambios de distancia, en la salida del trabajo, lo arduo de terminar un día viernes, no tendría ninguna razón de ser si nosotros no nos expusiéramos a la operación del Padre por su Espíritu para ser fortalecidos en el hombre interior. Fíjese que cuando yo predico tomo fuerza. Yo vine al templo a las 6 de la tarde, estaba cerca de mi trabajo, me vine directo. Y les soy honesto, me dormí como 15 minutos. Estaba cansado. Dichoso es usted. Pero cuando estábamos allá lavando, yo no me podía ni levantar físicamente, estaba muy cansado. Pero siempre experimento que cuando se empieza a predicar la palabra, indudablemente el hombre interior algo hace Dios. Llamémosle unción, llamémosle su presencia, yo no sé, como usted le quiera llamar. Pero hay una operación que nos fortalece, que nos da esta fuerza física. Cuando yo viajaba con mi pastor, que tuve esa bendición de viajar con él, un hombre de 58, 60 años, cuando empecé a viajar con él, y yo, un mozo de 30, 32, 25, ¿verdad? Y fíjese que yo sospechaba que él nos chupaba la fuerza, porque dejábamos de platicar a las 3 de la mañana y a las 6, todos bien cuajados. Y nos teníamos que turnar, porque a las 6 él andaba ya canturreando, cantando himnos, aleluya, así, a propósito en los cuartos pasaba, en las puertas. Solo había dormido 3 horas. Y nosotros, te toca a vos levantarte, porque andaba buscando su cafecito. Y yo decía, él nos debe de chupar la fuerza, porque ¿de dónde la saca? Sin saber que indudablemente el hombre interior. Nota que en otro contexto dice que el hombre exterior se va desgastando. ¿Lo ha leído? Dice que el hombre interior se desgasta, y es cierto. Fíjese que el sábado Jorgito Cordón fue testigo. Unos patojos traviesos. Nosotros tuvimos que cerrar una calle de nuestra colonia con toneles con concreto, ¿sí? Para cerrar. Pero hay unos patojos que les gusta mover esos toneles con lo que pesa. Y exactamente el viernes que aquí estábamos orando, porque mire, cuando uno ora pasan cosas de Dios y no de Dios. Pero yo chequeé, cabrón, porque yo llegué a las 12:30 a mi casa, después de la media vigilia del viernes. Y cuando yo salí, los toneles estaban en su lugar. Cuando llegué a las 12:30, los toneles estaban uno contra el bordillo de mi casa y otro un poquito más atrás. Que si hubiera habido un carro, chupluque el carro. O sea que mientras estamos orando, los patojos, movidos ya sabe por quién, ¿verdad? Porque qué casualidad que a mi casa fueron a caer. Bueno, por supuesto, esos toneles lo mueven 5 hombres, ¿verdad? Entonces otro día, llamé a mis vecinos y tuvimos que acarrear. Uno de esos toneles estaba 100 metros abajo.
contrapendiente usted. Ya se imagina usted cómo me sentía yo el domingo, después de haber estado subiendo túneles y rompiendo el asfalto, porque ahora los metimos dentro del asfalto y fundimos eso. El lunes le soldamos a todos los túneles, que los muevan. Pero sale porque mis vecinos son un poco más grandes que yo. Y nos dolía todo, ¿verdad? Pero había que hacerlo. El hombre exterior se va desgastando. Pero dice que el hombre interior se renueva de día en día. Pero ¿qué le va a dar de comer usted al hombre interior? ¿Cómo lo va a ejercitar? No me ha salido del contexto familiar. Porque dice que cuando hay dificultad familiar, porque está hablando de familias, estamos de acuerdo que está hablando de familias, aunque se puede aplicar a los individuos que forman parte de una familia. Dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Nuestras familias golpeadas necesitan esto. Oremos específicamente por eso. Cuando tengamos oportunidad de ministrarles, oremos porque el poder del Padre específicamente los fortalezca por la operación del Espíritu, el ser fortalecidos en el hombre interior. Quizás no van a sentir nada, porque las operaciones del Espíritu, hermano, no necesariamente provocan cosas en el cuerpo. A veces sí, pero no las esperemos siempre. Las crisis familiares necesitan operaciones espirituales para ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de buscarlas, sabiendo que tenemos un Padre que nos ha dado su nombre. Yo no sé, hermano, si usted entiende. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Si usted fuera hijo del presidente de los Estados Unidos y su apellido fuera Bush, Alfonso Bush, Roberto Bush, Francisco Bush, ¿cómo se sentiría usted cuando lo presentan? El hijo de George Bush. ¿Cómo se sentiría usted? Así, sinceramente. No me va a decir que no se sentiría campeón. Porque así somos, ¿no es cierto? Da seguridad, abre puertas y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero eso se queda caricatura. Si nosotros estamos conscientes que somos hijos del Rey de los universos. La pregunta es, ¿por qué no nos toca? ¿Por qué no nos impacta? ¿Por qué no nos hace sacar el pecho? En lugar de sacarlo. Y así andamos en la vida. Mire, yo así casi subí las gradas hoy. Nuestro hombre interior se ejercita en la oración. ¿No es cierto? Nuestro hombre interior se ejercita en el servicio. Se ejercita meditando en la palabra. Se ejercita en la adoración. Amén. Entonces, obviamente tenemos que entender que esas operaciones espirituales deben de darse en casa. No necesariamente en un cultito, porque a veces queremos repetir el cultito de la iglesia en la casa. Pero sí en momentos específicos, donde uno puede ver a un hijo afectado. Y uno puede decir, déjame orar por ti. Porque mi Padre, que es tu Padre, te puede fortalecer con poder por medio de su Espíritu en tu hombre interior. Si nosotros pudiéramos ver el hombre interior, tal vez estaríamos más conscientes de su realidad, pero la Biblia dice que hay un hombre interior. Yo lo creo.
Quizá ese hombre interior era el que la jovencita Rode era en Hechos, cuando Ixcamic Pedro creían ellos. ¿Sí? Pedro estaba en la cárcel y creían que Ixcamic. Y entonces dijeron, es su ángel. Pero qué interesante, ¿verdad? Que para ellos, si tenían experiencia en esas experiencias, Pedro era Pedro. Pero para ellos ya era su ángel. Pero ella vio a Pedro con las facciones. El ángel de Pedro tenía las facciones de Pedro. Y los ángeles son espíritus, ¿verdad? ¿No será que por ahí el hombre interior, no será que estos hombres que dicen que experimentan la muerte y que salen de sus cuerpos y se ven a sí mismos como con las mismas características y ven su cuerpo allá abajo? Ay, el hermano Sergio, ¿qué estará viendo en la tele? Pero se lo comento porque como que así tratan de interpretar, ¿verdad? Y probablemente es así. No me pide el verso, ¿verdad? Como que hay algo adentro que se parece a nosotros. Mire, hoy que venía aquí, yo a veces digo, ¿será que un día se me va a aparecer aquí Estuardo? O Meme. Como vine solito, dije, tal vez en el sueño se me van a aparecer aquellos. Y le cuento que soñé a Estuardo. Pero no le digo qué me dijo. Pero fue muy interesante ese sueño. Y como en los sueños se meten espíritus, ¿cuántos saben que en los sueños se meten? Los sueños son vibraciones. Ese hermano dije, ya se peló, como dicen los jóvenes. Pero los espíritus vibran. Por eso no está muy lejos eso que dicen, la buena vibra, o qué mala vibra. Eso tiene que ver. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque en un sueño de José se mete un ángel. ¿Cómo se metió en el sueño de José un ángel? No me pregunte cómo, pero se metió. ¿Sí o no? ¿Estamos en la Biblia o no? ¿Se puede meter un ángel en tus sueños? Sí. ¿Se podrán meter demonios en tus sueños? Sí. Todo depende de qué puertas abramos. Por eso, cuando nos acostamos, ¿qué vemos en la tele? ¿Para que se nos metan demonios o se nos metan ángeles? Los mismos canales que usa Dios, lo usan también los del otro lado. Hermano, ¿por qué se fue tan allá? Por el hombre interior. Algunos dicen que los cristianos tienen un aura de un color distinto al aura que tienen los que no son cristianos. ¿Se da cuenta usted que pintaban a los santos con un halo? ¿Usted qué cree que se lo inventó un pintor de la Edad Media? ¿O algunos miraban algo? No es para meditar, ¿verdad? Bueno, eso dejémoslo ahí. Entonces, hermanos, a ver qué trajo hoy. Mejor me tomo mi té. Volvamos para terminar. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Cuando el hombre interior se fortalece, note que como que Cristo encuentra mejor acomodo en nosotros. Dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, por la fe. La única razón por la que yo puedo pensar que Cristo está aquí adentro de mi corazón es por la fe. Y que arraigados, ¿qué será ser arraigados, hermano? Enraizados, ¿verdad? Cimentados. ¿Qué es un cimiento? Ahí donde estoy trabajando, hoy estaban fundiendo una zapata. Es un montón de concreto que está compuesto de cemento, arena, agregados, agua.
y es líquido o medio líquido cuando se está vertiendo en el hoyo donde está la zapata, donde hay una columna. Pero mañana, eso ya no es líquido, eso es sólido. Entonces cuando dice arraigados y cimentados, es que nada nos mueve. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado. Una versión dice, ni lo que está por crearse nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Arraigados. Nota que cuando el trabajo realmente se da adentro, hermano, la religión solo calafatea a la gente, solo le embadurna de pintura. Por eso usted, si algo tiene que reprender, es el espíritu de religiosidad. ¡Fúchilas! ¡Afuera! Porque el hombre es dado a la religiosidad, y la religiosidad solo trabaja para darle una pintadita al hombre exterior, una paisajeadita, y qué bien se ve el hombre exterior, pero si se le ve un poquito más adentro, sepulcros blanqueados, decía Cristo. No lo digo yo, Cristo, sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Bonito por fuera, pero adentro ¿qué hay? Gusanos, pudrición, mal olor. El religioso es así. El Hijo de Dios permite que el trabajo de adentro, que está feo, sea trabajado y sea arreglado. Bueno, yo hoy sí voy a tratar de terminar. Dice, y que arraigados y cementados en amor. Hermano, ese amor es el amor del Padre. Si algo nos cimienta a nosotros, es saber que tenemos en el cielo y en la tierra al Padre. Por eso que interesante dice, en el cual vivimos. Lo que dice Padre, vivimos, nos movemos y somos. Muy filosófico, pero qué profundo. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura. Esas son 3 dimensiones que definen un volumen, ¿no es cierto? Ancho, largo, alto. Pero note que aquí que se está hablando de 4 dimensiones. La profundidad. Es que el espíritu se mueve en la 4ª dimensión. ¿Y eso qué es, hermano? Es el ámbito del espíritu. Nosotros estamos acostumbrados a las 3 dimensiones. Pero el espíritu trabaja en esas 4 dimensiones. Por eso hablamos de la cuadridimensión de Dios. Y aquí hablamos de la cuadridimensión del amor de Dios. ¿Me está siguiendo? Ojalá que no se me haya perdido. Acuérdese, lo que no entiende ahora, lo entenderá después. Seáis capaces, note que estas son facetas del amor de Dios, pero dice de comprender con todos los santos, el propósito del Padre es que experimentemos las diferentes dimensiones de su amor. Eso es lo que nos arraiga. Eso es lo que nos cimienta. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Usted, hermano, no trate de entender por qué lo ama Cristo o por qué lo ama a Dios. Solo experiméntelo. ¿Se da cuenta que hay muchos cantos? Yo no sé por qué Dios me ama, dice el canto. ¿Qué vio en mí? No lo piense, hombre, experiméntelo. Porque dice que el amor de Cristo sobrepasa el conocimiento. En otras palabras, no lo vamos a entender. Un Dios puro, un Dios santo, 3 veces santo, un Dios dueño del universo, que ame a la basura, que ame, porque Él nos amó cuando éramos nada. Ahora somos y valemos la sangre de Cristo.
pero antes no. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eso parece un mensaje muy teológico, pero he tratado de que sea lo más práctico, porque está dirigido a familias. ¿Anhela usted que su hijo tenga toda la plenitud de Dios? Yo sí lo anhelo. Que su esposo lo tenga, que su esposa lo tenga. Vamos encaminados hacia eso. Por eso las batallas son muy duras, son muy difíciles, pero indudablemente que el Señor quiere que las familias cuyo nombre viene del Padre se note